Hola, iniciamos nuestra clase número 3 como complemento de la presentación escrita, o al revés, la presentación escrita como complemento del video. Seguimos en la unidad número 1 bajo el signo del imperialismo cultural, ese periodo de autonomización del campo de la comunicación y la cultura que circunscribimos hacia mediados de los años 60 y los primeros años 70. El título de la clase es Frankfurtianos en América Latina. Se trata de analizar la circulación de la teoría crítica, las lecturas de la teoría crítica en esta región. Si bien está mucho más extendida que los autores que seleccionamos, es decir, el concepto de industria cultural ha sido utilizado por una gran cantidad de autores en aquel momento, o incluso la propia revista Lenguajes, con esa filiación en la semiótica que habíamos señalado en el encuentro pasado, incluye un artículo de Gabriel Kohn, un brasilero que se escribe claramente en la teoría crítica en Frankfurt. Cuando se piensa en frankfurtianos en América Latina, en la comunicación, se piensa fundamentalmente en el venezolano Antonio Pasquali. Nosotros tomamos del libro Comprender la comunicación, publicado en 1970, dos capítulos. Uno, que es un elogio a Frankfurt, particularmente a Marcuse, al impacto que Marcuse tiene en el pensamiento de Pasquali, y un segundo capítulo que aparece como contrapunto, que es una crítica muy temprana a la obra de McLuhan. El segundo autor es Ludovico Silva, también un venezolano, con menor reconocimiento y menor difusión en el campo de la comunicación en América Latina, pero que en 1978 publica Teoría y Práctica de la Ideología, de la cual nosotros tomamos un capítulo que lleva como título Un sueño insomne, que como el mismo autor lo explicita, es un homenaje explícito, decimos otra vez, a Adorno. La estructura o el esquema de la clase, en el que vamos a tratar de no repetir lo que señalamos en la presentación escrita, tiene tres puntos. Por un lado, la influencia de Frankfurt, es decir, tratar de recoger lo que puedan recordar, que puedan abrir los archivos de lo que vieron en Comunicación 1. El segundo punto es meternos en el pensamiento de Pasquali, en particular en esta lectura que está haciendo de Adorno y la crítica a McLuhan. Y en tercer lugar, en el pensamiento de Silva, que concibe a, eso es el sueño insomne, a la televisión como el nuevo instrumento, el entonces nuevo instrumento de control de las conciencias y de las masas. Allí tienen ustedes, o acá tienen ustedes en la pantalla, un esquema donde aparecen algunos de los conceptos clave de la teoría crítica. En particular referimos dos libros que son los dos libros que han tenido mayor circulación en los estudios latinoamericanos de comunicación, en los estudios y en las facultades y carreras, que son Dialéctica del Iluminismo, de Adorno Horkheimer, publicado en 1947, y El hombre unidimensional, publicado en 1964 por Herbert Marcuse. Dialéctica del Iluminismo, un libro que es mucho más grueso que el capítulo Industria Cultural que solemos leer en Comunicación 1. Digo, Dialéctica del Iluminismo es un libro cuyo propósito, si lo tuviéramos que resumir muy apresuradamente, su propósito, decíamos, tiene que ver con explicitar ese movimiento de la razón humana que nos prometía en sus orígenes desembarazarnos de la oscuridad del mundo medieval, liberarnos de las ataduras y de la servidumbre frente al control religioso, que nos prometía alejarnos, distanciarnos de un mundo frente al cual solamente podíamos sentir pavor, vinculado con una naturaleza incontrolable e ingobernable, es decir, una racionalidad que nos llenaba de promesas y que al final del recorrido, y el final del recorrido es 1947, y que al final del recorrido nos devuelve a un mundo también clausurado de pensamiento mágico, de control, de dominio, un mundo de pura barbarie, que es la Segunda Guerra Mundial, es la barbarie nazi y es la barbarie de Auschwitz o del Holocausto. Es decir, el recorrido que están haciendo está vinculado con un debate mucho más amplio que nos excede en el campo de la comunicación y excede esta clase, que es un debate en torno a la filosofía de la historia. Y acá el movimiento que están tratando de describir es el movimiento de la razón humana, pero no de la razón en abstracto, sino de lo que los autores, juntos y por separado, denominan razón instrumental, es decir, una razón que está al servicio del dominio, del control, y no al servicio de la emancipación, de la liberación humana, de crear un reino de la libertad y no de la necesidad. En ese sentido, la racionalidad instrumental se advierte, se verifica en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de las tecnologías, que precisamente lo que hacen es profundizar aún más los mecanismos de dominación, de control, de subordinación,
de manipulación de las conciencias y de las masas. En ese cuadro general que plantea y que describe dialéctica del iluminismo, aparece el concepto de industria cultural, aparece el capítulo industria cultural, la comunicación de masas o la comunicación como mistificación de masas, ese capítulo que aborda el concepto de industria cultural, un concepto que de alguna manera condensa, y tiene un aspecto metafórico, porque condensa lo siguiente, es decir, lo que están advirtiendo Adorno Horkheimer en 1947 y algunos autores contemporáneos europeos lo empiezan a advertir pocos años después. Pienso en los estudios culturales, pienso en Barthes de 1957, es decir, una década después, en aquel libro que mencionamos en el encuentro pasado. Digo, lo que advierten Adorno y Horkheimer en 1947 es que el universo cultural, la cultura, los productos de la cultura, están atravesados por una lógica diferente. En principio es una lógica industrial, ¿y eso qué supone? Bueno, al igual que en una analogía con la industria masiva de automóviles o de cualquier otro objeto, la industria cultural se asimila en ese sentido a otras industrias, por lo cual tanto la producción como la circulación como el consumo se asimilan, en la cultura, se asimilan a la producción, circulación y consumo de otros productos masivos. De allí el carácter de serie, de repetición, de estereotipo, de aire de semejanza de todos los productos culturales. Esa es una de las ideas de industria cultural. La otra idea es que no solamente se ha transformado la producción, circulación y consumo, sino que la cultura empieza a estar dominada por una lógica que es la lógica del capital. Y en ese sentido, el concepto derivado de industria cultural es el concepto de mercancía. La cultura, los libros, la música, las pinturas pasan a ser una mercancía, es decir, pierden su valor de uso, y el valor de uso de una mercancía cultural es su disfrute, es la posibilidad de enriquecer nuestra experiencia, de ampliar nuestros horizontes y expectativas. Digo, pierden su valor de uso, por eso se convierten en mercancía, para solamente empezar a contar como valor de cambio. Ese aire de semejanza de la industria cultural de la que hablan Adorno y Horkheimer está vinculado en que todas las mercancías se parecen por su valor de cambio. En ese sentido, entonces, la mercancía cultural, digamos así, pierde su valor de uso y al mismo tiempo la mercancía empieza a ocupar el lugar que ocupa también en la reflexión de Marx, el lugar del fetiche, el lugar del jeroglífico social. Recordemos que en el encuentro anterior, cuando hablábamos de ideología, mistificación, mitología, abordamos muy brevemente el concepto de fetiche, de fetichización, y lo planteamos en términos de un proceso que consiste básicamente en cosificar a las personas y personificar a las cosas, por los cuales las mercancías empiezan a tener una suerte de vida aparte de los propios sujetos que la han producido. Ese efecto de fetichización, ese efecto de fantasmagoría, ese efecto ideológico que genera la mercancía, también está pensado en Adorno y Horkheimer alrededor de las mercancías culturales. Eso es lo que lleva a que los autores, y esto va a quedar más claro en Marcuse todavía, a que los autores digan que todo el mundo, todo el mundo cultural ha sido atravesado, creo que la expresión que utilizan en la traducción es por el sedazo, ¿no? Por la criba de la mercancía. En El hombre unidimensional, Marcuse retoma los postulados de dialéctica del iluminismo y en algún punto podríamos decir que hasta los extrema. Marcuse es un autor, voy a saltear acá Marcuse es un autor, acá lo tenemos, que escribe El hombre unidimensional en 1964 y que tiene una muy rápida traducción el año siguiente en castellano. Es un autor que comienza a ser leído de una manera mucho más, entre comillas, popular hacia fines de los años 60, particularmente en torno a todos los movimientos vinculados al 68, desde el 68 francés hasta el 68 de California y hasta todos los 68 que ustedes encuentren en el mundo. Y El hombre unidimensional, decíamos, retoma tesis de dialéctica del iluminismo y decíamos que las extrema. El propio título nos está indicando hacia dónde quiere ir Marcuse. Cuando habla de un hombre unidimensional o cuando habla de un mundo unidimensional, lo que nos está diciendo es que ya hemos perdido esta posibilidad de encontrar dos dimensiones en la lectura de la realidad, para que se entienda mejor.
Cuando hablábamos también de la ideología en el encuentro pasado, decíamos que la ideología es un velo. Bueno, si es un velo, quiere decir que hay otra cosa detrás de ese velo, a la que se puede acceder. Si es a través de la crítica ideológica, se puede acceder a partir de un determinado método que nos permita develar lo que esa ideología oculta. Ahora, cuando hablamos de un mundo unidimensional, o de un hombre unidimensional, o de una conciencia unidimensional, es que ya la ideología está solapada sobre los objetos, sobre la realidad. Lo que hay es un mundo ideológico. Para que se advierta todavía más claramente el sentido de esta expresión de Marcuse, tomamos un fragmento del hombre unidimensional. Después ustedes lo pueden leer con más tranquilidad, pero yo quisiera subrayar esto que está destacado en negrita. Dice, los productos adoctrinan, manipulan, promueven una falsa conciencia, inmune a su falsedad. Fíjense que acá no nos está diciendo que la industria, los industriales, el propio capitalismo, los medios de comunicación nos adoctrinan o manipulan, sino que son los mismos objetos que produce esta sociedad. Es decir, ya la realidad social construida por el capitalismo es un fetiche o es una ideología. De allí que haya una sola dimensión, y si hay una sola dimensión, no tenemos posibilidad de acceder a la realidad de ese mundo. Este pensamiento de Marcuse, vamos a volver ahora atrás, este pensamiento de Marcuse, que está en el hombre unidimensional, conecta también con otras reflexiones que comentábamos en el encuentro pasado, por ejemplo con mitologías Roland Barthes, con una sola diferencia. En mitologías Roland Barthes planteaba que el mito es un discurso que se monta encima de, encubre, ahí estamos, la realidad. Bueno, acá no tenemos nada que encubra, la realidad misma es hecho ideológica, los objetos, como dice Marcuse en esa cita, adoctrinan, manipulan. Es decir, que nos encontramos en este texto de Marcuse, en este libro de Marcuse, con una obra donde el mundo está directamente clausurado, no hay posibilidad de salida, que es un poco lo que uno ya advertía en Dialéctica del Iluminismo. Esa dialéctica, ese movimiento de la razón instrumental que nos devuelve al mismo punto de partida, no tiene salida, ¿no? Es una dialéctica negativa. Este conjunto de conceptos que estamos tratando ahora más o menos rápidamente de reconstruir son con los que confrontó Antonio Pasquali, un joven Antonio Pasquali que, como él mismo va a declarar, se enfrenta a estos libros en el desarrollo de su propio pensamiento. El primer libro de Pasquali es un libro del 63, si no me equivoco, ahora no había notado el año, pero debe ser del año 63, 62, y es Comunicación y Cultura de Masas. Ustedes lo ven ahí arriba mío, sonriendo. Pasquali murió hace muy poquito, si no me equivoco fue el año pasado. Pasquali escribe este libro, decíamos, en el 62, 63, Comunicación y Cultura de Masas. Es un grueso libro que tiene una fuerte impronta filosófica. Algo que nosotros no dijimos en el encuentro pasado es algo que puede ser de perogrullo, que es el hecho de que si el campo se está constituyendo, todos los intelectuales que están participando de este campo vienen con una formación que no es comunicacional, vienen desde sus propias formaciones. O sea que entran con su bagaje intelectual y de formación, como en el caso de Eliseo Verón, viene de la sociología, o en el caso de Héctor Schmuckler de las letras, o Alma Matelar de la demografía. En el caso de Antonio Pasquali viene de la filosofía. Y eso está muy marcado en este libro, en el que el autor, por lo menos en toda la primera parte, la segunda parte refiere más a la economía política, al análisis del sistema de medios en Venezuela, digo, toda una primera parte donde el autor procura desarrollar una teoría propia de la comunicación. Para eso apela a conceptos de la filosofía y sobre todo enfatiza en un aspecto, en una tesis que recorre todo su libro, o dos grandes tesis que recorren todo su libro, que la comunicación es una relación social y que el aspecto más destacado de los procesos comunicacionales tiene que ver con los usos sociales. Esto lo contrapone ya muy rápidamente el pensamiento de Pasquali contra toda perspectiva tecnologicista, de allí su crítica posterior a McLuhan. Ahora bien, en ese libro todavía no estaba presente la presencia de Frankfurt. Frankfurt lo va a conocer después, y eso lo sabemos porque el propio Pasquali lo reconoce en el prólogo de la segunda edición de su libro, es decir, recién en 1970. Y él allí, en ese prólogo, comenta algo, nosotros ahí estamos citando justamente ese fragmento, comenta que en 1964 se dio el azar, podemos decir así, de que cayeron dos libros en sus manos. Por un lado, Understanding Media, comprendiendo los medios,
de Marshall McLuhan, del canadiense Marshall McLuhan, que abre toda una línea de intervención y de corriente de lectura respecto de los medios de comunicación, diferente al funcionalismo, diferente al estructuralismo y diferente claramente a Frankfurt. Decíamos, topa con dos libros, uno es Understanding Media de Marshall McLuhan y el otro libro es también en 1964, es el libro que acabamos de comentar también rápidamente, El hombre unidimensional. Se darán cuenta que esos dos libros no entraban en las mismas manos, esos dos libros tienen perspectivas muy diferentes y rápidamente Pasquali, que tiene una perspectiva crítica en este libro que acabamos de mostrar, Comunicación y Cultura de Masas, es un libro que decíamos en su segunda parte desarrolla una fuerte crítica al sistema privado, concentrado, repetitivo y seriado de la televisión y de la radio venezolana. Digo, el autor encuentra en Frankfurt un aliado para seguir pensando críticamente la comunicación y al mismo tiempo encuentra en McLuhan un autor del cual quiere desprenderse muy rápidamente. Entonces vamos ahora sí al libro Comprender la comunicación. Este libro es un libro de 1970 y de allí es donde tomamos nosotros los dos capítulos que vamos a comentar con algún detalle mayor. Comprender la comunicación, decimos, es un libro publicado en 1970. Su título ya está en polémica con el libro de Marshall McLuhan. Y casi les diría que si nos quedamos ahí, entendimos un poco la posición de Antonio Pasquali. El libro de Marshall McLuhan tiene como título Understanding Media, comprendiendo los medios, comprender los medios, y el título de Pasquali pone el énfasis no en los medios, no en los dispositivos tecnológicos, sino en la comunicación. Otra vez, la comunicación entendida como una relación social. En ese sentido, el primer capítulo, bueno, acá hay unas consideraciones que se las dejamos para que las lean después de Pasquali, pero decíamos, el primer capítulo que seleccionamos es aquel en el que reivindica a Marcuse, y a través de Marcuse reivindica la perspectiva general de la teoría de Frankfurt. Destacamos 4 puntos que nos interesan de ese artículo. No estamos diciendo que no haya otras cosas que se puedan subrayar, pero en nuestro resaltador nos concentramos en esos 4. El primero es el destacar la filosofía crítica de la sociedad que está presente en el hombre unidimensional. Y uno podría decir que sobreabunda en el hombre unidimensional. ¿Y qué le permite esa filosofía crítica? Bueno, abordar con conceptos y marcos teóricos e instrumentos críticos el sistema de medios en Venezuela, la comunicación masiva en Venezuela, la industria cultural de Venezuela y por extensión de América Latina. El segundo punto que rescata, digamos, del pensamiento de Marcuse es la distinción entre una razón crítica y una razón instrumental. La razón crítica es la razón negativa, es la razón que niega las cosas, niega el estado de cosas, y niega el estado de cosas porque el estado de cosas es un estado de dominio y de control, es un estado de subordinación de las masas al poder o a los distintos poderes. Entonces, por un lado está la razón crítica, que está vinculada con la filosofía crítica de la que hablamos, que es negativa, que es dialéctica, y por otro lado estaría la razón instrumental, uno de cuyos representantes sin duda es McLuhan, para Pasquali, también podemos decir para nosotros, cuyo representante no es el exclusivo, pero es uno de los representantes es McLuhan, y esta razón instrumental, frente a lo crítico del anterior, es positiva en el sentido de que afirma, ratifica lo real, las situaciones de hecho, el statu quo, al mismo tiempo la caracteriza como irracional y como toda razón instrumental, atada a la lógica del dominio. El tercer punto que rescata de la obra de Marcuse tiene que ver con la dimensión utópica. Bueno, si el pensamiento crítico tiene una característica que es la negación del estado de cosas, esa negación del estado de cosas se hace en función de una utopía. Ahora bien, ahí hay todo un conjunto de observaciones que ahora las queremos como resumir, porque esa utopía es negativa. Es negativa porque rechaza el estado de cosas, y rechaza el estado de cosas en pos de algo que tiene que ser mejor. Lo que no aparece, por eso es la utopía dice que es relativa, ¿no? Vamos a marcar acá. La utopía dicen que es relativa, negativa, antimítica y antiideológica, y es una utopía que no se concreta. Si hay algo de lo que carece Marcuse, y explícitamente carece, quiere decir, es parte de su reconocimiento, parte de su teoría, es de una salida,
Del mismo modo que en Adorno-Horkheimer, si estamos en un atajo de la historia, bueno, efectivamente no se puede salir de ese atajo de la historia, no hay ninguna posibilidad de salida. La dialéctica es negativa, no es la dialéctica de Marx, en donde hay una superación posible a través del sujeto revolucionario, etcétera, etcétera, sino que más bien es una dialéctica negativa en la que nosotros entramos en un atolladero de la historia del cual no hay salida. El hombre unidimensional es precisamente la confesión de eso, dicho de algún modo, la confesión de eso. Entonces digo, hay una dimensión utópica del pensamiento, pero es utópica en el sentido de que al negar el estado de cosas, lo que estoy afirmando es que las cosas deberían ser de otro modo. Solamente en ese sentido se puede hablar de una dimensión utópica en el pensamiento de Marcuse. Y eso es lo que recupera Pasquali. Y el último punto que destacamos puede parecer como el más evidente y es quizás el más interesante, porque gracias a la teoría de Frankfurt, también a Marcuse, Pasquali accede al concepto de industria cultural. Y hoy nosotros tenemos ese concepto como, de alguna manera, casi como un patrimonio común. Inclusive en los últimos años, en las últimas décadas, el concepto de industria cultural se ha pluralizado, industrias culturales, para perder ya todo el sentido que tenía de la teoría crítica. Pero digamos que el rescate de ese concepto es porque los conceptos rivales en aquel momento eran los conceptos que venían, por ejemplo, del funcionalismo norteamericano, o dicho todavía más fuertemente, los que venían de las empresas de medios. Quiero decir, el concepto era comunicación de masas, como si hubiera una comunicación y como si hubiera masas. Por lo cual el concepto de industria cultural le permite, lo que veníamos señalando al principio, ¿no?, de esta lectura de Marcuse, le permite adquirir un instrumento conceptual que es crítico, negador del estado de cosas y que plantea una utopía relativa, negativa, etcétera, pero una utopía al fin. Porque la industria cultural lo que está mostrando es no solo un modo de producción de la cultura, sino, como también señalamos, un modo de convertir a todo el dominio, la dimensión cultural, la dimensión simbólica, en una mercancía. Y al mismo tiempo al consumidor de esa mercancía en otra mercancía también. Entonces, el rescate del concepto de industria cultural es porque, frente a los conceptos rivales, es superior. Porque los conceptos rivales, cultura de masa, comunicación de masas, etc., lo único que hacen es ratificar el estado de cosas, y el estado de cosas es una comunicación que no es tal, porque no establece una relación social, sino una relación de dominio, autoritaria, instrumental, y hay todas las argumentaciones que ustedes pueden encontrar. Entonces, fíjense ustedes que Pasquali encuentra, y ahora lo voy a resumir en una expresión, un arsenal crítico en la lectura del hombre unidimensional que le permite proyectarla sobre, del modo más inmediato, sobre las industrias o la industria cultural venezolana. No lo mencioné, o creo no haberlo mencionado, en el encuentro pasado hablamos de la crítica ideológica, de una crítica ideológica que viene de la tradición francesa, el estructuralismo y la semiología. Bueno, esta es otra forma de la crítica ideológica, la que encuentra Pasquali, que viene de otra tradición, siempre por encima de estas dos está Marx, digamos, pero viene de otra tradición que no es la francesa, sino la de Frankfurt, la alemana. Si bien tienen muchos puntos de contacto, las tradiciones son diferentes. El punto de contacto es que están leyendo la mercancía, la fetichización, la ideología, el mito, y el punto de diferencia tiene que ver fundamentalmente con el método. En un caso, el método del estructuralismo, que comentamos en el encuentro pasado, y en este caso el método que es mucho más difícil de definir, pero es el método filosófico y que está vinculado fundamentalmente a la dialéctica para analizar los fenómenos sociales y para desarrollar también una perspectiva. El otro capítulo, tal vez estoy diciendo muy rápido en este video, el otro capítulo hace referencia a Marshall McLuhan. Y ustedes lo tienen ahí en una foto, bastante simpática, y la tapa del libro original, del Standing Media, Las extensiones del hombre. Marshall, bueno, fíjense que abajo lo promocionan como el autor de Gutenberg Galaxy, o sea, de la galaxia de Gutenberg. Marshall McLuhan es un autor canadiense, y a partir de ahí hay toda una escuela canadiense, digamos, de intervención. Posiblemente en los talleres de escritura hayan trabajado con un autor que se llama Walter Ong, O-N-G, Ong, que habla sobre la oralidad secundaria. Es un autor que viene de esa tradición canadiense. Pero decía, Marshall McLuhan es un autor que fue rápidamente criticado en el momento de la conformación del campo de la comunicación de los estudios en Latinoamérica, y que después fue recuperado en otros momentos. Habla un poco de eso que señalamos en el primer video, ¿no? Tomando a Williams, de lo que es dominante, lo que es emergente, lo que es residual, lo que es arcaico.
Bueno, Marshall McLuhan fue muy rápidamente desplazado, pero en algún momento reaparece, emerge en los debates, fundamentalmente cuando se populariza o se domestica, para decirlo así, se hace doméstica una tecnología. En los 90 y a partir de los últimos años con las redes sociales, vuelve Marshall McLuhan. Ahora, McLuhan en los años 60-70 fue muy rápidamente criticado, hay textos de Matelar en ese sentido, Gabriel Kohn, que es el autor que mencionamos también, y así. De algún modo, el editorial de la revista Lenguajes, cuando habla de los reduccionismos, uno de los reduccionismos, el tecnologicismo, hace una referencia, no explícita, pero hace una referencia al pensamiento de McLuhan. Hasta dónde han visto McLuhan o no en su recorrido, no lo sé, tomé ahí un fragmento que después ustedes lo pueden leer con más detalles. Uno podría decir que en McLuhan nos encontramos con un pensamiento de algún modo determinista. También lo estoy simplificando porque todo pensamiento tiene tensiones, pero no exageramos si decimos que es un autor que representa una tendencia determinista en donde lo tecnológico, el desarrollo tecnológico, aparece como protagonista de los cambios, no solo comunicacionales, sino de los cambios humanos y civilizatorios. Una tesis de McLuhan es que efectivamente la aparición de cada uno de los medios produce un salto civilizatorio o produce incluso un salto cognitivo, es decir, un modo diferente de pensar. Una de las principales críticas que recibe McLuhan, y ahora vamos a ver las que hace Pasquali, pero que recibe McLuhan en aquellos años, es precisamente colocarse en la lectura de un dispositivo tecnológico como causa de todas las transformaciones. En última instancia, y en lenguaje de Marx o en lenguaje de la Escuela de Frankfurt, podríamos decir que ese tecnologicismo es un fetichismo, es decir, es darle cualidades humanas a la tecnología, personificar a las cosas, a las mercancías, ¿no? Y al mismo tiempo cosificar a las personas que no aparecen nunca, las masas, los sujetos, etcétera, que no aparecen en la reflexión de McLuhan. Fuera de este comentario, la pregunta que nos podemos hacer después es ¿qué plantea Pasquali en torno al pensamiento de McLuhan? Bueno, el capítulo tiene un título que es bastante orientador, dice, en torno a la ideología represiva de McLuhan. O sea, ya no solamente es una ideología del conformismo, un pensamiento positivo que ratifica a la sociedad, sino que es directamente una ideología represiva. Hay 5 puntos con los que podemos resumir el planteo de Pasquali. El primero es una observación muy interesante y que tiene que ver con quizás uno de los, no quizás, el mayor interés de Pasquali. Comprender los media o understanding media carece de una palabra que es más media, o sea, masas. Carece de sujetos. Por lo cual, la primera observación crítica de Pasquali es que toda la obra de McLuhan carece de una reflexión acerca de los sujetos, de la sociedad, del carácter social de las tecnologías, o dicho de otro modo, del hecho de que las tecnologías están inscritas en relaciones sociales, en relaciones económicas, en relaciones políticas. Eso aparece ignorado en la crítica que está haciendo Pasquali en la obra de McLuhan. El segundo punto de crítica deviene de todo lo que venimos planteando, es el pensamiento positivo, es el pensamiento que se convierte en una ideología porque termina ratificando el curso de los hechos, y el curso de los hechos es el que establecen las tecnologías con su emergencia y con su desarrollo. El tercer punto de crítica es a la famosa fórmula, consigna, eslogan de McLuhan del medio es el mensaje, que para Pasquali sería un fetiche, ¿no? El medio no es el mensaje, diría Pasquali. Dice, decir eso equivale a decir que un aparato no es más que un aparato, ¿no? A es igual a A. Es decir, es una tautología. En realidad, lo que plantea en la crítica a Pasquali es que decir que el medio es el mensaje es escamotear, es ocultar, es ignorar el hecho de que hay mensajes que circulan y que no están solamente vinculados con el dispositivo tecnológico, sino que están vinculados con discursos ideológicos, con operaciones ideológicas que no aparecen advertidas en la reflexión de McLuhan. Es todo eso McLuhan, es más para discutir, pero esa es la observación que está haciendo Pasquali. La cuarta crítica tiene que ver con una concepción de McLuhan,
cuando decíamos que en los últimos años se lo ha recuperado, él ha escrito un libro que tiene como título La aldea global y parecería que conectara casi proféticamente con la idea de globalización. Pero decíamos, cuando McLuhan piensa en la aldea global, es decir, en el hecho de que los medios cada vez comprimen el espacio y el tiempo, y lo que es lejano aproximan lo que es lejano, y hacen inmediato lo que es distante en el tiempo también. Decía, él habla de una aldea global, habla también de un proceso de tribalización en un sentido positivo, es decir, la humanidad es un globo, la humanidad es una tribu, es un colectivo, etcétera, etcétera. Pascuali critica esa idea y dice que los medios de comunicación no han venido a globalizar en ese sentido, o a tribalizar en ese sentido, o a crear una colectividad de iguales que se puedan comunicar, sino lo que ha terminado de ratificar los medios masivos es una feudalización del mundo, ¿no? Y ahí ya feudalización no está en un sentido positivo, difícil que lo pueda estar, sino en un sentido negativo. Es decir, lo que han hecho es atomizar a las masas. En lugar de reunirlas, las han atomizado en pequeños feudos. Y la última crítica, vinculada con todo lo anterior, es que, según Pascuali, y entiendo que también es así, hay un desconocimiento de los usos sociales. Cualquier historia de las que relata cualquier historia de las que relata McLuhan respecto de las tecnologías nos muestra siempre un gran ausente, que son, como decíamos antes, las masas, la sociedad, los sujetos, pero además otro desconocimiento que aparece en esas reflexiones es el uso que hacen las masas de esas tecnologías, ¿no? La escritura la escritura surge a partir de ciertas necesidades sociales, económicas, políticas, fundamentalmente del comercio. No por casualidad aparecen entre 1500 y son los fenicios los primeros que construyeron el alfabeto, pero que haya estado vinculada a necesidades de control de las mercancías y de registro comercial, no significa que la escritura, una vez que sea apropiada por las masas, tenga otros destinos. Bueno, esos usos sociales no aparecen como punto de reflexión en la obra de McLuhan y son, para el pensamiento de Pascuali, fundamentales. ¿Y por qué lo son? Y vamos a tratar de simplificarlo en una idea, a la idea central que gobierna el pensamiento, ya no de todos estos autores, sino de Pascuali en Comprender la Comunicación, o Pascuali acá, en Comunicación y Cultura de Masas, es que la comunicación es una relación social. Y es una relación en dos sentidos, por lo menos. El primer sentido es que es una relación social porque involucra sujetos que están intercambiando. Pero además es una relación social porque está inscrita en relaciones sociales, que son previas. Que por supuesto, una vez que aparece la tecnología o el dispositivo tecnológico o el proceso de comunicación se dispara, puede generar otros efectos, pero en principio cualquier proceso comunicacional e incluso cualquier dispositivo tecnológico está inscrito en relaciones sociales previas. Por ejemplo, en las relaciones capitalistas de una sociedad. Entonces, todas las promesas de emancipación de una tecnología, como las que muchas veces relata McLuhan, están atadas en realidad a las relaciones sociales de producción o a las relaciones de propiedad de esa sociedad, ¿no? La imprenta no ha producido una revolución, como dicen los más recientes historiadores de ese tema, ¿no? No una revolución en el sentido de lo que hablamos, una revolución francesa o la revolución rusa. Lo que ha producido en realidad es un largo proceso de transformación que a lo largo de varios siglos termina, por ejemplo, con la alfabetización de las masas y con el hecho de que el libro no es solamente la lectura de la Biblia o de algunos textos más o menos priorizados para leer, sino que las masas pueden acceder a otro tipo de lecturas, sobre todo aquellas que les pueden servir para derrocar al régimen que creó a la imprenta. Este es el recorrido que planteamos sobre la obra de Pascuali. El otro autor, y esperamos que no se nos haya ido demasiado el tiempo en este video, el otro autor es Ludovico Silva, otro venezolano, por lo cual evidentemente Venezuela fue un foco, para decirlo así, frankfurtiano. El otro autor es Ludovico Silva, y tiene la tapa del libro Teoría y Práctica de la Ideología, y nosotros tomamos el capítulo Un sueño insomne, una cita de Adorno sobre la televisión, y el libro del sueño insomne puede ser, iba a decir simplificado, bueno, puede ser resumido, digamos, en estos 5 puntos. Los estamos pensando, todo esto que estamos haciendo, de puntos, etcétera, lo estamos pensando como para orientar la lectura, no para recortar el texto, pero sí para orientar la lectura de esos textos. El primer punto que se nos ocurre para entrar en Ludovico Silva es
destacar esta idea que él plantea de la necesidad de una teoría del capitalismo y de la ideología de su desarrollo. Fíjense que desde otra perspectiva, de una perspectiva muy diferente, frankfurtiana, no semiología, está planteando algo similar a lo que plantea la revista Lenguajes. La revista Lenguajes decía, antes de hacer cualquier cosa, inclusive antes de intervenir políticamente, pues eso sería una segunda etapa, lo que tenemos que desarrollar es una teoría de la ideología y un método riguroso de análisis. Bueno, Silva, desde otra perspectiva, lo que está diciendo es que para analizar la televisión o cualquier medio de masas, debemos primero tener una teoría del capitalismo y de la ideología. Y una teoría del capitalismo y de la ideología en los países subdesarrollados, es decir, todavía más preciso. ¿Por qué plantea esto de entrada? Para evitar cualquier tipo de los empirismos al estilo funcionalista. Es decir, bueno, vamos a analizar los efectos de la televisión. Vamos a analizar el contenido de los programas. Bueno, vamos a analizar los contenidos y los efectos sobre la base de qué teoría social. La teoría funcionalista, que piensa que la sociedad es una armonía, que no hay lucha de clases, o una teoría marxista del capitalismo, o una teoría de la ideología, por lo cual los contenidos manifiestos importan poco, o una teoría del capitalismo en los países de subdesarrollo, lo que implica una concepción respecto de lo que es países centrales, países subordinados, países imperialistas, países subdesarrollados o dependientes. Entonces, ese es un punto importante que aparece colocado en primer lugar en el artículo de Ludovico Silva y que marca toda su reflexión. Y en última instancia conecta con los debates de este periodo, ¿no? La tesis del autor, que ustedes tienen allí, que después la pueden ver con más atención, es la siguiente, y la vamos a leer. Dice, los medios de comunicación masivos de nuestros países son los países subdesarrollados, constituyen actualmente, 1978, más aún que el sistema educativo y el sistema religioso, el genuino instrumento ideológico del que se sirve el capital monopolista imperialista para perpetuar en las cabezas mismas de los neocolonizados. Esa frase parece que está saturada de conceptos de los años 60-70. Y no solo parece, sino que lo está. Explicar esa tesis es explicar todo el artículo. Fíjense que el autor está diciendo que los medios masivos están interviniendo como un instrumento antes que el sistema educativo y que el sistema religioso. Por lo cual, en su teoría del capitalismo y de la ideología en los países subdesarrollados, la educación, la escuela y la religión, la iglesia, han cumplido un papel, hasta ese momento, un papel de instrumento de control de las conciencias. Un papel de instrumento para ratificar, sostener, naturalizar el dominio sobre las masas. Ahora bien, actualmente, en ese 1978, han sido desplazadas no abandonadas, han sido desplazadas por otro instrumento, que es el que proveen los medios de comunicación masiva. Y ese instrumento que es ideológico, y si es ideológico es para velar, confundir, etc. Ese instrumento ideológico está al servicio ya no de un capital mercantil, ya no de capital industrial, sino del capital en su última expresión, el capital monopolista o imperialista. Otra vez volvemos al concepto de imperialismo cultural, otra vez volvemos a la idea de monopolios, consorcios, etc., tema que va a aparecer también en la próxima clase en la reflexión de Liberato Muraro. Y fíjense que es perpetuar en las cabezas mismas, y las cabezas en este caso sería una metonimia de las conciencias, ¿no?, de los neocolonizados, ¿no? Ahí está otra vez una idea que recorre el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, que recorre el pensamiento de Antonio Pasquali, que sobre todo recorre el pensamiento del propio Silva, que es el de la alienación. Bueno, si hay manipulación, puede haber, no necesariamente, pero puede haber, si hay efecto manipulatorio, alienación. Y alienación es que nuestra cabeza piensa como otro. Alien es otro, y ese otro es el poder. Ahí está mal la numeración, dice 2, tendría que decir 3. Perdón, está copiado el punto anterior, acabo de advertirlo. Bueno, listo, borremos esa parte del video. Vamos al punto 3 entonces, que es ideología tecnológica y tecnología ideológica. Ese juego de palabras está haciendo referencia y ahí otra vez se introduce, en este caso lo introduce Pasquali, un debate con McLuhan. Y lo que le está señalando McLuhan es que deja de lado la dimensión ideológica de la tecnología en su doble vertiente, como la tecnología como un discurso del progreso de la humanidad, todo lo que nosotros vemos hasta el día de hoy, bueno, cómo progresa la humanidad, fíjate la cantidad de inventos y dispositivos tecnológicos que hay,
Ahí hay una ideología de la tecnología que contribuye a ratificar la falsa idea de que progresamos, en algunos aspectos lo somos, progresamos, pero quiere decir que progresamos en el sentido emancipatorio, y la tecnología que en sí misma es ideológica, en la perspectiva de Silva, en la medida en que nos impone cierto tipo de consumo o cierto tipo de uso. El cuarto punto tiene que ver con la relación entre subdesarrollo y más media o medios de masas, y ahí efectivamente, si en términos generales los medios masivos son un instrumento ideológico, en los países subdesarrollados ese instrumento ideológico está al servicio, otra vez, del capital monopolista imperialista, de ratificar y de profundizar justamente nuestra conciencia subdesarrollada, neocolonizada. Y el último punto que destacamos, guerra subliminal, nos devuelve casi a uno de los puntos de partida del encuentro anterior, cuando hablamos del concepto de imperialismo cultural. Hay en este momento en América Latina una confrontación política y económica con el imperialismo. La mayor manifestación de eso fue la Revolución Cubana, pero se dio en otros países de otros modos. Bueno, a esa guerra política y económica del imperialismo sobre Latinoamérica, los autores, en este caso Pasquali, le suman la otra guerra, que es la guerra cultural, lo que él denomina acá como guerra subliminal, es decir, el otro instrumento de ataque, de opresión, de control de las masas, que viene a partir del sistema de los medios. Y esta hipótesis o esta tesis que está sosteniendo Silva la fundamenta en la presencia de los consorcios norteamericanos en los sistemas de medios de aquel entonces. Después los consorcios norteamericanos se van a desprender de sus acciones, pero digamos hasta mediados bastante pasados los años 70, el capital norteamericano todavía estaba presente o muy fuertemente presente en los medios de comunicación en Latinoamérica. Después vamos a ver que hay otros procesos, pero eso vale para el periodo que estamos señalando. Cerramos acá, siendo conscientes que presentamos rápidamente a los autores, cerramos acá diciendo que esta vía de Frankfurt, y retomo algo que señalé antes, esta vía de Frankfurt es otra vía de análisis ideológico, con otra tradición, que no es opuesta, en todo caso podemos decir que es alternativa, pero no necesariamente opuesta a la crítica ideológica que planteamos en el encuentro pasado. Ahora también, a partir de Pasquali, en menor escala Ludovico Silva, pero a partir de Pasquali se abre otra corriente, que es la que vamos a analizar en la clase 4, en la próxima clase, el próximo video, que es la perspectiva de la economía política. Es decir, Pasquali lo podemos haber colocado tanto en esta clase como frankfurtiano, y está bien colocado acá, pero también lo podríamos haber puesto en la clase próxima, donde vamos a hablar de economía política de comunicación. La economía política de comunicación tiene distintas tradiciones teóricas también, pero una de las tradiciones que va a conectar con la economía política viene sin duda de Frankfurt. Pasquali también es representante de eso. Pero para no abrumarlos, Pasquali no lo vamos a ver en la próxima clase. Sí vamos a ver a Heriberto Muraro, y sí vamos a incorporar algunas consideraciones acerca de la alternatividad en los años 70, que son los textos del práctico y que también los vamos a incluir en esta reflexión y en este video. Bueno, nos vemos.